entre la Suprema Corte, todo lo que pasó el día de ayer, recordando que la Guardia Nacional, pues bueno, aseguraba Dan Augusto López Hernández que había pedido la ministra presidenta de la Corte que la apoyaran pues con seguridad de parte de la Guardia Nacional, dado que se estaban instalando algunos grupos que asegura el proceso es el plantón escudo AMLO, el cual se puso a las afueras de la Suprema Corte de Justicia exigiendo, entre muchas otras cosas, la renuncia de Norma Piña por las pifias que se ha aventado. En medio de esto llega el día de ayer ya, a ver si lo podemos poner por ahí están las imágenes donde llegan los camiones de la Guardia Nacional, allá al ladito de Palacio Nacional, a resguardar las entradas de la Suprema Corte de Justicia para evitar que, bueno, haya algún altercado. Pues Norma Piña, que tanto estuvo en contra de la Guardia Nacional, pues termina también pidiendo, y bueno, la Guardia Nacional ahí cumpliendo su papel, como lo hizo también en el metro de la Ciudad de México, más que para acordonar, también para contener y evitar que se vaya a dar algún altercado, pues ahí pendiente la Guardia Nacional a las afueras de la Suprema Corte de Justicia. Pues es la relación institucional, como lo señalaba Dan Augusto el día de ayer, que se tiene que dar entre los poderes. Y pues aquí el tema es que pues Norma Piña va y pide la ayuda de la Guardia Nacional porque confía en la Guardia Nacional. O sea, confía en la institución, confía en que la Guardia Nacional puede resguardar pues una instalación tan relevante para ella como es la sede del Poder Judicial que ella encabeza. Y confía, al igual que confía la gran mayoría de los mexicanos, porque tiene estructura, porque tiene orden, porque tiene seriedad en su manejo, porque no está dedicado a la politiquería, porque todo esto que se llama Guardia Nacional, esta institución creada por el presidente, ha sido fortalecida gracias a la operación de la Sedena. Si no, no tendría esta confianza que tienen los ciudadanos y que también le tiene Norma Piña. Por eso le pide al presidente, a Rosa Isela en lo particular, la Guardia Nacional. Este es el colmo del cinismo. O sea, cuando ellos tienen que reconocer así de esta manera que es una institución sólida, que es una institución que da resultados, es una institución confiable, y en lugar de fortalecerla, van y toman una decisión para debilitar a la Guardia Nacional. Mientras que los que están ahí cuidándola a ella, Norma Piña, ahora están preocupados, y con justa razón, porque Norma Piña y sus ministros ahí, sus brothers, su mafia, decidió también anular toda esta estructura de ascensos y beneficios que tenían en la Guardia Nacional. ¿Para qué? Para provocar una desbandada de la Guardia Nacional, porque hay muchos elementos que vienen de la Marina y del Ejército. Entonces, ahora, estos elementos que están en incertidumbre por culpa de ellos, ahora están ahí cuidándolos. Esa es la gran contradicción. Es increíble, pero bueno, pues es que así son de cínicos. Honestamente, así son de cínicos. Retomando un poco lo de la Corte, también el día de ayer se dio una resolución importante. Recordemos, el INAI pues no tiene asignadas, no se ha elegido de parte del Senado de la República quiénes serán los comisionados que encabezarán el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. En medio de todo esto, pues se emitió de parte del INAI, de las 4 cabezas que quedan todavía ahí, que se le permitiera, le pedían permiso, digamos, a la Suprema Corte de Justicia que los dejara sesionar con 4 cabezas. Finalmente, el día de ayer la Suprema Corte termina, pues no, negándoles esto. La Suprema Corte determinó que el Pleno del INAI no podrá sesionar con solo 4 comisionados. A pesar que los problemas de los nombramientos, el Instituto de Transparencia podría generar situaciones extraordinarias a sus funciones, aseguró Loreta Ortiz, y determinó que no operarán con 4 comisionados. Aseguró también el Instituto Nacional de Acceso a la Información que de darse este cierre que les da la Suprema Corte de Justicia
estarían ellos también planeando acudir a mecanismos internacionales. Sobre esto habló el día de hoy Adán Augusto López Hernández en la conferencia mañanera. A derecho, era un despropósito de los consejeros del INAI, los 4 consejeros, el que se les permitiera, violando la Constitución, funcionar con un número que la misma ley de comisionados, que la misma ley no prevé. Segundo, pues evidentemente continúan en el Senado de la República los esfuerzos para construir, en el caso de las vacantes de los 3 comisionados y en el caso de las 2 primeras, las 2 primeras que ya fueron rechazados o devueltos por el presidente de la República, necesitan ahora de las 3/5 partes de los integrantes del Senado. La última vacancia del comisionado necesita de las 2/3 partes. Son los senadores de la República los que tienen la obligación y el derecho de designar a los comisionados. Pues todavía les quedan algunos días de periodo ordinario, pues ahí está abierta la posibilidad, nadie está obligado a lo imposible. Respecto a lo que usted menciona de una reunión que yo sostuve con los senadores de la República, integrantes de los grupos parlamentarios de Morena, del PT, del Verde y del PES, efectivamente estuve allí en el Senado de la República, analizamos básicamente los temas de la agenda legislativa, que por cierto ahora entiendo, pues esta última semana tendrán bastante carga laboral porque en las últimas 2 o 3 sesiones de la Cámara de Diputados han sido aprobadas una serie de leyes que ya están hoy y seguramente en las próximas horas que hay sesión en Cámara de Diputados se aprobarán otras que pasarán a Cámara Revisora, en este caso de Cámara de Senadores, amén de que están en proceso de dictaminación 2 iniciativas o 3 de reforma constitucional, entre las que yo recuerdo hay una reforma constitucional para que el delito de tráfico de armamento sea considerado un delito grave y por lo tanto sea sujeto de prisión. Bueno, pues así es la situación en el Instituto de Acceso a la Información. Incluso creo que Loreta dio una explicación hoy, ¿no? Del por qué tomó esta decisión. Es finalmente, pues sí, así como presumen en los ministros de la Corte, Norma Piña, Javier Lainez, Alcántara, que están ahí resguardando la Constitución, pues sí. Ahí también está Loreto Ortiz, porque lo que se establece es que si no hay este quórum, entonces no puede sesionar el Pleno del Consejo del INAI, pues es lo que les está diciendo. Básicamente lo que están pidiendo los consejeros del INAI es que se les dé luz verde para que no se respete la ley. Y les dijo Loreto Ortiz, pues no. O sea, finalmente yo no puedo decir, esta ley sí le haces caso y esta ley no le hagas caso. Entonces, les rebota. ¿Tienes ella la nota, lo que dijo Loreto Ortiz? Porque sí, respondió hoy, porque pues sí, se puso a criticar el INAI el día de ayer. ¿Cuál fue la reacción del instituto? Bueno, ellos salen a decir de que, es que ya lo esperábamos porque es la ministra de la 4T, y entonces ellos presentan un recurso de reclamación. Básicamente este recurso, aunque sabemos que la Corte es inatacable, lo que buscan es que como esta decisión la tomó un ministro, en este caso Loreto Ortiz, quieren que este tema llegue al Pleno de la Corte y sea votado por el Pleno, el total de los ministros, y que con esto se defina si el INAI puede sesionar con estos 4 comisionados. Ahora, ¿por qué están tan desesperados en el INAI? ¿Y por qué también está tan desesperada la oposición? Porque si no tienen este consejo, este pleno, entonces el INAI ya no puede presentar controversias en contra del gobierno ahí en la Corte. Ese es el tema. Por ejemplo, ellos presentaron en el INAI una controversia en contra del decreto del presidente que establece que las obras, de estas principales obras de infraestructura de la 4T, son obras de seguridad nacional. El Felipe Ángeles, el Tren Maya, la refinería, por citar estas 3. Acuérdense que el presidente dio saca este decreto porque los amparos estaban inundando las obras y el Poder Judicial se estaba prestando al juego para complicar
que avanzara la construcción. Esto estaba provocando que se retrasara la construcción de las obras, y para que no hubiera este problema dijo: señores, nos vamos con la seguridad nacional. El INAI, como tenía esta facultad en su pleno, en este Consejo General, le ordena al representante jurídico que presente una controversia en contra de este decreto, porque también se selló la información. Y dicen: es que se selló la información, nosotros vamos a presentar una controversia. Y presentan ellos la controversia. Ahora, incluso esta controversia llega, ¿sabes a manos de quién? De Alcántara, el mismo que decidió y que impulsó la idea de que la Guardia Nacional no fuera la Sedena. El mismo recibe la controversia del INAI y le da la razón al INAI. Y la próxima semana, muy probablemente, se esté discutiendo esto en el pleno de la Cámara, en el pleno de la Suprema Corte, en donde eventualmente la Corte también eche para atrás el decreto del presidente, ya sea en su totalidad o parte. Ya veremos qué es lo que decide la Corte. Y a ver si con esto pues mantienen el blindaje o le quitan el blindaje a las obras de infraestructura, ¿no?, ante esta controversia que presentó el INAI. Entonces, para eso le sirve el INAI a la oposición, porque así ellos van presentando recursos legales que la oposición no puede presentar porque no es su competencia, no les corresponde a ellos. Y por eso están desesperados, finalmente, de que siga operando el pleno del Consejo. El INAI sigue funcionando. Lo que no funciona ahorita es el pleno para tomar estas decisiones, para poder, por ejemplo, presentar más controversias. Vamos al siguiente tema, Mau. Vamos a platicar sobre lo que se acaba de dar hace unos minutos. Es finalmente el tema de Francisco Garduño, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, pues llegó a su audiencia que se tenía programado, si no me equivoco, para el día de ayer, pero se terminó moviendo para el día de hoy. Vamos a ver el momento en el que baja de su unidad Garduño, dirigiéndose pues a declarar. Vamos a ver. Vengo a una diligencia. Ok. Aguas con el escalón. Su abogado su médico me acompaña hoy. 2, 1. Ahí está, parte de lo que vimos el día de hoy. Vamos a ver lo que dicen las notas. La Fiscalía General de la República acusó formalmente a Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, por la tragedia. Dice, el titular del INM acudió este martes a la audiencia de imputación a proceso por el incendio en la estación provisional en Ciudad Juárez, la cual dejó 40 migrantes sin vida. La audiencia inició el día de hoy en punto de las 9:15 en el Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad Juárez. En la audiencia, el Ministerio Público acusó formalmente ante el juez federal a Víctor Mario Hernández Calderón y a Francisco Garduño por el delito de ejercicio indebido del servicio público. El Ministerio Público leyó la formulación de imputación dentro de la carpeta de investigación por el incendio ocurrido hace un mes, donde se señaló que el comisionado fue omiso en el ejercicio de vigilar y proteger a las personas en movilidad en la unidad de migración en Juárez. Luego de que el Ministerio Público leyó los cargos, se dio paso a escuchar las declaraciones del imputado, quien decidió reservarse el derecho a declarar. Fue así que el Ministerio Público continuó con la lectura de datos de prueba, donde se dio a conocer primero sus obligaciones como comisionado del Instituto de Migración, para, con base en ello, señalar la serie de omisiones que cometió el imputado, las cuales van relacionadas con salvaguardar a las personas migrantes dentro de las instalaciones, además de que omitió cumplir las obligaciones y leyes que se marcan dentro de reglamentos propios del instituto y que debían de cumplir dentro del juramento que realizó a la toma de protesta. También se dio a conocer que el daño de las instalaciones del Instituto de Migración en Juárez durante el incendio ascienden a más de 1.9 millones de pesos. Pues se lleva avanzando la investigación, ¿no? Lo que se está buscando es ir, pues, deslindando las responsabilidades, ir identificando
pues tiene la participación de cada uno de ellos. Obviamente Garduño no tiene una participación directa, pero sí tiene pues la indirecta, en donde él, al ser responsable de la institución, es responsable de que pues todas estas zonas e instalaciones del instituto pues estén funcionando y trabajando adecuadamente, que estén establecidos todos los protocolos de protección civil, que puedan reaccionar también los elementos, la coordinación con las empresas de seguridad, etcétera, etcétera. Finalmente él es la cabeza, y por ser la cabeza él es responsable del correcto funcionamiento. Incluso lo que se ha mencionado es que él sería acusado por omisión en su función pública, que es algo similar a lo que ocurrió con Rosario Robles. Incluso, pues esto no amerita prisión preventiva. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Rosario se dio la prisión por el riesgo de fuga, porque no pudo ella justificar por qué tenía 2 identificaciones con direcciones distintas y porque había hecho viajes al extranjero. Esto fue suficiente para que se justificara este riesgo de fuga y se le metiera a la cárcel. Y el caso de Garduño pues será distinto. No sabemos qué circunstancias rodearán esta decisión, sobre todo si se le finca responsabilidad. No sabemos, pues, en pocas palabras, si terminará tras las rejas o no. Y lo que ha dicho el presidente al final del día es que él está esperando el resultado de estas investigaciones, la postura ya de las autoridades, y una vez que esto se defina, me entiendo yo, si a él lo encuentran responsable, pues le va a dar aire, o sea, ya no va a ser el titular del Instituto de Migración. Entonces, pues la decisión dependerá de esto, pero pues va avanzando, y lo importante es que ahí está este señor Garduño, ahí está llegando a comparecer, a dar su testimonio de los hechos, y como lo dijo el presidente, pues no se va a proteger a nadie. Esto era impensable en los gobiernos anteriores.